Échenla a la calle y nos quedamos con la plata. Esa fue la cruel voz de la esposa de mi hijo que escuché desde la sala en mitad de la noche. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras el terror me helaba la sangre. Si todo sale bien, nuestro patrimonio superará los 5.000 millones de pesos, oí a mi hijo Mateo, que respondía entre risas, cómplice de la maldad. Tanta plata es un desperdicio para una vieja como esa, continuó Sofía, su esposa. Una mujer joven y hermosa como yo se la merece mucho más. Su risa fría y metálica resonó por el pasillo, apuñalando mi corazón. Me habían robado mi fortuna, me habían desterrado a un cuarto de San Alejo, caliente y sin ventanas, y me trataban peor que a una empleada del servicio. Pero lo que ese par de ingratos no sabía era el calibre del aliado que yo tenía de mi lado, una fuerza con la que nunca imaginaron tener que enfrentarse. Mi nombre es Elena Restrepo y tengo 62 años. Hace 5 años que mi amado esposo, Ricardo, falleció. Mi rutina diaria es un ritual inquebrantable que comienza a las 6 de la mañana. Lo primero que hago, antes incluso de tomarme mi primer tinto del día, es acercarme al pequeño rincón de la sala donde conservo su fotografía. Enciendo una veladora, y mientras el aroma a cera y pabilo se mezcla con el aire fresco de la mañana de Medellín, le susurro, «Buenos días, mi amor». Es mi manera de mantenerlo presente, de sentir que su espíritu aún cuida de nuestro hogar. Por favor, cuídame hoy también, Ricardito. Tras la muerte de Ricardo, tomé la difícil decisión de vender la ferretería que él había construido con tanto esfuerzo en el barrio Laureles. Ese negocio era su vida, y cada tornillo y cada bulto de cemento contaban una historia de su dedicación. El dinero de la venta, sumado al seguro de vida, me dejó un patrimonio considerable de casi 5.000 millones de pesos. A pesar de ello, mi vida siempre ha sido modesta. No me interesan los lujos ni las extravagancias. Los vecinos me conocen simplemente como Doña Elena, la señora que siempre está dispuesta a ayudar. Participo como voluntaria en las actividades de la parroquia y, de vez en cuando, preparo postres para los niños del barrio que juegan en el parque cercano. Una de mis costumbres más arraigadas es llevar un cuaderno de contabilidad. Es un hábito que adquirí cuando Ricardo vivía y manejaba la ferretería. Anoto cada gasto, cada ingreso, hasta el último centavo. Mi esposo siempre admiró mi meticulosidad. «Mija, usted sí que es ordenada», me decía con una sonrisa cariñosa. «Yo puedo irme a camellar tranquilo porque sé que usted tiene todo bajo control». Esas palabras resuenan en mi mente y me dan la fuerza para administrar con prudencia el patrimonio que me dejó, invirtiendo el dinero de forma conservadora en CDT y fondos de inversión de bajo riesgo. Mi único hijo, Mateo, tiene 35 años, la misma edad que su esposa, Sofía. Llevan 8 años de casados y no tienen hijos. Mateo trabaja como vendedor en una empresa de distribución de bebidas, y Sofía hace trabajos esporádicos por prestación de servicios. Sus ingresos combinados apenas les alcanzan para vivir sin grandes apuros. Después de la muerte de mi esposo, sus visitas se volvieron más frecuentes, pero no por el motivo que una madre desearía. Al principio venían cada 6 meses, luego cada 3, y últimamente, una vez al mes. La conversación siempre seguía el mismo guión. «Mamá, es que con tantas reuniones y eventos de la empresa, los gastos se me han salido de las manos», decía Mateo con una expresión de falso arrepentimiento. Sofía, con una mirada lastimera, añadía, «Doña Elena, de verdad que la situación está muy dura. Cada vez, yo les daba entre 4 y 8 millones de pesos». «Gracias, mamita. Usted nos salva la vida», decían al recibir el dinero. Pero tan pronto como lo tenían en sus manos, la visita terminaba. Se despedían con prisa, como si tuvieran un compromiso urgente. Mientras los veía alejarse desde la puerta, una punzada de soledad me oprimía el pecho. «¿Por qué no se quedan un ratico más, a tomarse un tinto?», pensaba, pero me consolaba diciéndome que la gente joven siempre anda de afán. Un día, mientras compraba el mercado en la placita de Flores, la esposa del dueño del puesto de carnes, una mujer conversadora a la que conozco de toda la vida, me hizo un comentario que me dejó inquieta.
Doña Elena, el otro día vinieron su hijo y su nuera. Qué bolso tan elegante el que llevaba esa muchacha, parecía de diseñador, me dijo mientras me empacaba un lomo fino. Ah, sí, respondí, tratando de parecer desinteresada. Y no solo eso, continuó ella, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. La oí hablando de que tenía una cita en un salón de belleza carísimo en el poblado. Y me compraron la mejor punta de anca que tenía. Su hijo debe estar ganando muy buena plata, ¿verdad? Sentí una extraña incomodidad, un nudo en el estómago. Las cuentas no cuadraban. Pero deseché esos pensamientos, diciéndome que quizás estaban prosperando y yo no debía ser mal pensada. En una de sus últimas visitas, la actitud de Mateo fue diferente. Ya no había lamento sobre sus finanzas. En cambio, miraba la casa con una extraña intensidad. Ma, esta casa debe valer un platal, ¿cierto?, preguntó casualmente mientras recorría la sala con la mirada. Aunque ya tiene sus años, está en un sector muy bueno. El precio del terreno ha debido subir un montón. ¿Tú crees?, respondí con cautela. Para mí, es demasiado grande para una sola persona, y mantenerla cuesta mucho trabajo y dinero. La manera en que lo dijo me sonó fría, calculadora, como si estuviera tasando mi hogar, mi refugio lleno de recuerdos. Un domingo por la tarde, Mateo y Sofía llegaron de visita y, para mi sorpresa, no mostraron ninguna prisa por irse. Se sentaron en la sala, y la atmósfera se sentía pesada, cargada de una intención que no lograba descifrar. Mamá, la verdad es que tenemos que hablar de algo importante, dijo Mateo con una seriedad que nunca antes le había visto. Sofía asintió, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Nosotros creemos que es muy peligroso que vivas sola en esta casa tan grande. Nos preocupa mucho tu salud, que te pase algo y no haya nadie para ayudarte. Mateo continuó, por eso hemos estado pensando, ¿qué tal si nos mudamos para acá a vivir contigo? Así te podríamos cuidar todos los días. La propuesta me tomó por sorpresa. Pero, ¿y sus trabajos?, pregunté, confundida. Vivir aquí les quedaría muy lejos. Mateo respondió con un fervor casi teatral, por ti haríamos cualquier cosa, mamá. Queremos asegurarnos de que vivas muchos años más, y para eso necesitamos cuidarte de cerca. Sofía sonrió, una sonrisa dulce y tranquilizadora. Si estamos aquí todos los días, estarás más segura y tranquila, ¿verdad? Somos una familia, y las familias se cuidan. Me sentí abrumada por la emoción. Sus palabras resonaron en mi corazón de madre, que anhelaba sentirse querida y necesitada. Creí en su sinceridad. Creí que Mateo, mi niño, realmente se preocupaba por mí. Que Sofía era la nuera bondadosa que deseaba cuidarme. Esa noche, frente a la foto de Ricardo, le hablé en susurros. Mi amor, los muchachos quieren venirse a vivir conmigo. Mateo siempre fue un buen niño, ¿te acuerdas? Seguro que todo saldrá bien. Recordé al Mateo de la escuela primaria, el que me preparó una aguapanela con queso cuando me dio una gripa terrible. Recordé al adolescente que me regaló un ramo de claveles en el Día de la Madre, diciéndome con timidez, gracias por todo, ma. Esos recuerdos borraron cualquier duda. Confié en ellos. También pensé en mi hermano mayor, Alejandro. Es 2 años mayor que yo y siempre ha sido mi protector, mi roca. Nunca he sabido con exactitud a qué se dedica, pero es evidente que es un hombre de poder y recursos. Siempre viste de manera impecable y se mueve con un aire de autoridad que impone respeto. Mi hermanita, si algún día necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme, me dice siempre. Pero esta vez, decidí no molestarlo. Creí que podía confiar en mi propia familia, en mi hijo. La preparación para la mudanza comenzó, y fue entonces cuando las primeras grietas en su fachada de amabilidad empezaron a aparecer. Mamá, nosotros vamos a usar todas las habitaciones del segundo piso, anunció Mateo con total naturalidad. Sofía añadió, para usted es suficiente con el cuartico que está al lado de la sala, ¿no cree? Me quedé helada. ¿Cómo así?
Esta es mi casa, tartamudeé. Ay, mamá, no se ponga con pequeñeces. Somos una familia, ¿no? Me cortó Mateo. Sentí una punzada de malestar, pero me convencí a mí misma de que debía ser paciente. Son jóvenes, necesitan su espacio, pensé, tratando de justificar su egoísmo. Unos días después, mientras organizaba mis cosas, Sofía entró en mi habitación. Miró con desdén mis muebles, el tocador que fue un regalo de bodas de mis padres, la biblioteca que Ricardo y yo compramos juntos. Doña Elena, estos muebles están como viejitos, ¿no le parece?, dijo, arrugando la nariz. Deberíamos redecorar un poco para que nos sintamos más a gusto. Además, estos trastos viejos son muy difíciles de limpiar. Pero son todos recuerdos, le dije con un nudo en la garganta. A veces hay que dejar ir los recuerdos para darle paso a lo nuevo, sentenció ella con una frialdad que me dejó sin palabras. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que esa fue la primera vez que la máscara se deslizó, revelando la crueldad que había debajo. El primer día de nuestra convivencia, me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Hice arepas, calentado y pericos. Cuando Mateo y Sofía se sentaron a la mesa, Sofía miró mi plato y luego el suyo con una mueca de disgusto. Un momento. ¿Por qué la que no trabaja come lo mismo que nosotros? Eso no me parece justo, dijo. Dejé el tenedor suspendido en el aire, sin poder creer lo que oía. Tu mamá se puede servir menos, apoyó Mateo sin siquiera mirarme. Nosotros somos los que salimos a camellar. Pero yo hago las labores de la casa, y siempre he comido esta cantidad, me defendí con la voz temblorosa. Cualquiera puede hacer el oficio de la casa, espetó Sofía con desprecio. A partir de ese día, mis porciones de comida fueron reducidas drásticamente, mientras ellos se daban festines. La confusión y el dolor se instalaron en mi corazón. Pocos días después, el golpe fue aún más brutal. Mamá, de ahora en adelante, vamos a usar todas las habitaciones de la casa, anunció Mateo como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y yo dónde voy a dormir?, pregunté, aterrada. Usted se puede quedar en el cuarto útil, respondió Sofía sin inmutarse. El cuarto útil. Un pequeño depósito en la parte de atrás de la casa, sin ventanas y sin ventilación, donde guardaba las herramientas viejas y los trastos. Pero si ese cuarto ni siquiera tiene aire acondicionado, exclamé desesperada. No se ponga a pedir lujos, me regañó Sofía. ¿No sabe lo caro que llega el recibo de la luz? Lo decía mientras el aire acondicionado de sus habitaciones funcionaba a toda potencia día y noche. A pesar de mis protestas, me obligaron a mudarme a ese calabozo. Me sentía una extraña en mi propia casa, despojada de mi espacio, de mi dignidad. La tercera noche en el cuarto útil, no podía dormir. El aire era denso y caliente, y sentía que me ahogaba. Ricardo, mi amor, ¿qué hago?, susurré abrazando su foto, la única pertenencia que había logrado salvar. Los vecinos comenzaron a notar mi aspecto demacrado y me preguntaban si me sentía bien, pero Mateo y Sofía me prohibieron salir. Mamá, es mejor que no salga mucho. A su edad, la calle es peligrosa, decía Mateo con falsa preocupación. Nosotros le hacemos las compras, usted quédese tranquilita en la casa, añadía Sofía. Poco a poco, me aislaron del mundo, cortando todos mis lazos sociales. Una semana después de la mudanza, llegó la estocada final. Mamá, de ahora en adelante, nosotros vamos a administrar sus cuentas del banco, dijo Mateo de repente. Pero esos son mis ahorros para la vejez, protesté. Usted ya es una persona mayor, mamá. Nos preocupa que se equivoque con los números, intervino Sofía. Es peligroso que maneje tanto dinero sin supervisión. Déjenos esa responsabilidad a nosotros, dijo con un tono que no admitía réplica. Luché con todas mis fuerzas. Ese es el dinero que Ricardo me dejó. No se los voy a entregar así como así. Mamá, ¿acaso no confías en mí?, dijo Mateo, y sus palabras me hirieron profundamente. ¿Era yo una mala madre por desconfiar de mi propio hijo?
Soy el hijo de papá, y soy su hijo. No le voy a hacer ningún mal. Finalmente, cedí. Me quitaron mis tarjetas, mis libretas de ahorro. En ese instante, mis 5.000 millones de pesos me fueron arrebatados por completo. Esa misma tarde, recibí una llamada del banco. Doña Elena, buenas tardes. La llamamos para confirmar un movimiento de una suma considerable que se realizó hoy desde su cuenta. ¿Un movimiento?, pregunté, con el corazón en un puño. Sí, señora. Se canceló un CDT por 1.000 millones de pesos. Corrí a buscar a Mateo. Mateo, me llamaron del banco, le dije, agitada. Ah, sí, respondió con indiferencia. Es que moví esa plata a un fondo de inversión que da más rendimiento. ¿Pero cómo vas a mover esa cantidad de dinero sin consultarme? Mamá, usted dijo que me dejara eso a mí, ¿no?, respondió, y su voz se volvió fría como el hielo. Luego, se apoderaron también de mi pensión. Su pensión también la voy a recibir yo, decretó Mateo. Pero yo necesito dinero para mis gastos. ¿Y usted qué gastos puede tener?, preguntó Sofía con sarcasmo. Nosotros le damos la comida y el techo, ¿qué más quiere?, remató Mateo. Quedé atrapada, sin un solo peso a mi nombre. Al menos déjenme algo para mis cosas personales. Las viejas no necesitan plata, dijo Sofía, y cada una de sus palabras fue una daga en mi alma. Esa noche, encerrada en el cuarto útil, mi mente era un torbellino. ¿Era esto normal? Cuando Ricardo vivía, yo manejaba las finanzas con su total confianza. La administración de Elena es perfecta. Puedo estar tranquilo, decía siempre. Recordar su confianza hacía que mi situación actual fuera aún más dolorosa y humillante. A la mañana siguiente, me atreví a preguntar de nuevo. Mateo, ¿qué ha pasado con mi dinero? Mamá, no se preocupe por cosas que no le incumben. Todo está bien administrado, respondió sin mirarme. ¿Me dejas ver los extractos, por favor? Le digo que no es necesario. Usted no tiene que pensar en esas cosas complicadas. Su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña. Con los 5.000 millones en su poder, la vida de mi hijo y su esposa se transformó. ¿Sabes qué? Creo que voy a renunciar a la empresa, decía Mateo. Y yo también. Quiero dedicarme a viajar y a disfrutar, respondía Sofía. Sus días se convirtieron en un festín perpetuo. Bebían cerveza desde el mediodía, pedían a domicilio de los restaurantes más caros de la ciudad y las compras de artículos de lujo se volvieron una constante. Este fin de semana nos vamos para una finca en Guatapé, planeaban frente a mí, sin el más mínimo pudor. No gasten así el dinero que su padre me dejó, les supliqué un día. Mateo estalló en furia. Yo también soy hijo de mi papá, así que tengo derecho a gastar un poco. Señora, no se meta en lo que no le importa, añadió Sofía con desdén. Si ya no tenemos que trabajar para vivir, ¿cuál es el problema?, dijo Mateo. Me sentí completamente desesperada. Pero ese era el dinero para mi vejez. ¿Acaso piensa vivir tanto?, replicó Sofía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa tarde, cuando vi a Sofía entrar con varias bolsas de un centro comercial de lujo, presumiendo un bolso que costaba más de lo que yo había gastado en un año, no pude contener las lágrimas. El dinero que yo había ahorrado durante años, el fruto del sudor de mi esposo, se estaba esfumando en sus caprichos. Mi amor, perdóname, susurré mirando la foto de Ricardo. La carga de las tareas domésticas también se volvió insoportable. La limpieza de nuestras habitaciones tiene que ser impecable, me ordenaba Sofía. Y los baños se lavan todos los días, ¿entendió? Me siento un poco cansada, intenté decir un día. No se queje. Agradezca que tiene un techo donde vivir, respondió ella. Si no va a hacer el oficio, entonces ¿quién lo va a hacer? Piense un poquito, gritaba Mateo. Me trataban como a una esclava. Me aislaron de mis vecinos, me prohibieron ir a la tienda de la esquina, y me arrebataron la única alegría que me quedaba.
Incluso interceptaron las llamadas de mi hermano Alejandro. Sofía contestaba el teléfono y mentía descaradamente. Doña Elena no puede hablar, es que está empezando a tener problemas de memoria. Quiero ver a mi hermano, les rogué. No creo que a él le guste verla en este estado, mamá. No lo querremos preocupar, respondió Mateo. Las cartas que Alejandro me enviaba, las desechaban. No, no hemos recibido ninguna carta, mentía Sofía. Mi último rayo de esperanza, el contacto con mi hermano, me fue negado. Una mañana, mientras cocinaba, se me quemó un poco el arroz. Pero qué inútil, gritó Sofía. Haga el favor de servir para algo, secundó Mateo. Necesito descansar un poco. No sea exagerada. Si deja de hacer el oficio, ¿la echamos de aquí, o yo? La amenaza de echarme de mi propia casa me dejó paralizada de terror. Y entonces, ocurrió lo impensable. Un día, llegué a la sala y el rincón donde guardaba la foto de Ricardo, su pequeño altar, estaba vacío. Este cuadro aquí estorbaba, dijo Sofía con frialdad. Por favor, eso no. Devuélvanmelo, supliqué, sintiendo que el mundo se me venía encima. ¿Hasta cuándo va a seguir aferrada a un muerto?, dijo Mateo. Sus palabras destrozaron mi corazón en 1000 pedazos. Ahora esa es mi sala, y yo decido que se tira, sentenció Sofía. El marco, la foto, todo había sido arrojado a la basura. Aferrada al espacio vacío en la pared, lloré desconsoladamente. Esa misma noche, fui a la cocina a tomar un vaso de agua y los escuché hablar. Ya no quiero vivir en esta casa vieja. Quiero un apartamento en un edificio de lujo en el poblado, decía Sofía. Con la plata que tenemos, podemos comprar el que queramos, respondió Mateo. No quiero seguir cuidando a esta vieja. Empecemos una nueva vida en un penthouse. Le sacamos toda la plata y la echamos a la calle, propuso Sofía. Sí, y vendemos esta casa. Le podemos sacar una buena millonada. Total, a esa vieja no le queda mucho tiempo de vida, así no nos preocupamos por la herencia. Me pegué a la pared, tratando de que mi respiración no me delatara. Todo salió como lo planeamos, se jactaba Mateo. Mi mamá es tan fácil de engañar. Se creyó todo el cuento del amor familiar. ¡Qué estúpida! Su risa retumbó en mis oídos. Pero para la cuota inicial del apartamento necesitamos por lo menos 200 millones, dijo Sofía. Tranquila, mi amor. Tenemos 5.000 millones. El resto lo invertimos o nos lo gastamos viajando por el mundo. Y además, nos queda la pensión de mi mamá, que son como 6 millones al mes. Estamos asegurados de por vida. Y cuando vivamos en el penthouse, vendemos este lote. Por la ubicación, nos dan por lo menos 1.200 millones. En total, más de 6.000 millones si lo invertimos bien, podemos vivir como reyes el resto de nuestras vidas. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Todo había sido un plan. No les importaba lo que me pasara. Regresé a mi encierro y me derrumbé frente a la pared vacía. Ricardo, mi amor, me engañaron por completo. Desde el principio, su único plan era robarme y abandonarme. Pero en medio del dolor, una nueva sensación comenzó a crecer en mi interior, una rabia fría y profunda. Era la primera vez en mis 62 años de vida que sentía una furia tan intensa. No iba a permitir que se salieran con la suya. A la mañana siguiente, comencé mi contraataque. Mi primera estrategia fue actuar como la madre sumisa y obediente perfecta. Mateo, hijo, ¿descansaste bien? Sí, mamá, gracias a usted. Sofía, gracias por preocuparte siempre por mí. Es lo que hace la familia, ¿no?, respondió ella con una sonrisa que contrastaba brutalmente con su crueldad nocturna. En secreto, activé la grabadora de voz de mi viejo celular. Mamá, hoy tampoco salga para nada, ¿entendido? Sí, claro que sí. Las viejas deben quedarse en la casa. Cada palabra hiriente quedaba registrada.
Comencé a documentar cada gasto extravagante que hacían, guardando en secreto los recibos y facturas que encontraba. También logré interceptar algunos extractos bancarios antes de que los destruyeran. Descubrí que el dinero no estaba en ningún fondo de inversión, lo habían transferido a la cuenta personal de Mateo. Estaba reuniendo las pruebas, pieza por pieza. Mirando la pared desnuda, le hablé a mi esposo: Ricardo, voy a luchar. No voy a permitir que destruyan lo que construiste con tanto sacrificio. Días después, me armé de valor y, en un descuido de ellos, llamé a mi hermano Alejandro. Alejo, ayúdame, le dije con la voz quebrada por el llanto. Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué tiemblas así?, respondió, su voz grave llena de preocupación. Le conté todo: el robo de mi fortuna, mi encierro en el cuarto útil, la conversación aterradora que había escuchado. ¿Qué?, rugió Alejandro al otro lado de la línea. ¿Cómo se atreven esos malnacidos? Eso no se va a quedar así. Necesito tu ayuda, hermano. No sé qué más hacer. No te preocupes, mi hermanita. Yo me encargo. Te juro que te voy a proteger. Alejandro me dio instrucciones precisas. Voy a conseguirte un apartamento. No, Alejo, es mucha molestia. Por mi familia hago lo que sea. Y créeme, tengo el poder para hacerlo. Al día siguiente, mi hermano había gestionado el alquiler de un lujoso apartamento en una de las mejores zonas de la ciudad. Aquí no te encontrarán. La seguridad es impenetrable, me aseguró. Él mismo coordinó todo con una empresa de mudanzas de confianza. Hermano, de verdad, gracias. Eres mi hermanita. No voy a permitir que nadie te haga daño, dijo con una ternura que contrastaba con su imponente presencia. El plan entró en su fase final. La noche anterior, me paré en el umbral del cuarto útil y me despedí de mi antigua vida. Mañana seré libre. Y tú, Ricardo, tu recuerdo, vendrá conmigo. No voy a perder. Voy a recuperar lo que nos pertenece. Mi vida, a partir de mañana, la decido yo. Llegó el día de... Mientras Mateo y Sofía bebían y veían televisión en la sala, la mudanza comenzó. Mamá, tráigame algo de picar, gritaba Mateo. Y otra cerveza, añadía Sofía. Y no se le olvide limpiar la cocina, que no quiero ver ni una miga. Aprovechando que estaban absortos en su pereza, llegó el camión de la mudanza. Doña Elena, estamos listos, me dijo el supervisor en voz baja. Procedan, por favor. Con un sigilo increíble, sacaron mis pocas pertenencias, mis objetos de valor y, lo más importante, las cajas donde guardaba mis recuerdos y documentos. Sobre la mesa de la cocina, dejé una nota escrita por Alejandro. Decía: Elena está en un lugar seguro. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mí. El patrimonio que le robaron de manera ilegal será recuperado. Con consecuencias. Alejandro. Me fui sin mirar atrás, hacia mi nueva vida. Fue la decisión más valiente que había tomado en 62 años. En el carro, junto a mi hermano, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Gracias, Alejo. Esto es solo el comienzo, hermanita, me respondió con una sonrisa. Cuando Mateo y Sofía despertaron de su letargo, se dieron cuenta de mi ausencia. ¿A dónde se fue mi mamá? Al principio, pensaron que había salido a escondidas, pero cuando vieron mi habitación, mi antiguo cuarto, completamente vacío, el pánico se apoderó de ellos. No están sus cosas. La nota en la cocina fue el golpe de gracia. ¿Qué es esto? Al leerla, sus rostros se descompusieron. La vieja se largó con toda la plata. No puede ser, ella no es capaz de algo así. Llamaron al banco desesperadamente, solo para confirmar que las cuentas que administraban estaban vacías. Mi hermano ya había movido todos los fondos a una nueva cuenta a mi nombre. Los 5.000 millones no están. ¿Qué vamos a hacer? Sus llamadas a mi celular no se hicieron esperar.
Mamá, ¿qué fue lo que hiciste?, gritó Mateo. Hola, Mateo. ¿Cómo estás?, respondí con una calma que lo descolocó, desde la comodidad de mi nuevo apartamento. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? ¿Hacerles qué, exactamente? ¿De qué vamos a vivir ahora? Ese es su problema, ¿no creen? Yo solo recuperé lo que es mío. Fueron ustedes los que renunciaron a sus trabajos. Somos tu familia. Nos traicionaste. Recordé sus palabras de aquella noche. ¿De verdad me están hablando de familia? Recuerdo haberlos oído decir que pensaban echarme a la calle y vender la casa. No tengo ninguna intención de ayudarlos. Nunca más. ¿Qué? La voz de Mateo temblaba. Horas después, llamaron al número de mi hermano. Habla Alejandro, el hermano de Elena. ¿Qué quieren? Devuélvanos a mi mamá, exigió Mateo. ¿Crees que soy estúpido? Jamás volveré a poner a mi hermana en sus manos. Usted solo quiere la plata de mi mamá. Los ladrones son ustedes, respondió Alejandro con una voz gélida. Yo, a diferencia de ustedes, no tengo ninguna necesidad de dinero. Si quieren hablar, vengan mañana a la casa y me lo dicen en la cara. A la mañana siguiente, un lujoso carro negro se detuvo frente a mi antigua casa. Los vecinos curiosos se asomaban por las ventanas. ¿Y ese carro qué? Parecen traquetos, se cuchicheaba en el barrio. Alejandro descendió del vehículo, flanqueado por dos hombres corpulentos de traje. Tocó el timbre. ¿Quién es?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Soy el hermano de Elena. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Mateo y Sofía, aterrorizados por la presencia imponente de mi hermano y sus acompañantes, los dejaron pasar. En la sala, Alejandro fue directo al grano. Para que quede claro, yo manejo ciertos negocios en esta ciudad. Tengo gente a mi cargo, dijo, dejando que la implicación flotara en el aire. Mateo y Sofía palidecieron, comprendiendo que no estaban tratando con un simple oficinista. Me enteré de todo lo que le hicieron a mi hermana. Le robaron 5.000 millones y la trataron como a una esclava. Eso es un malentendido, intentó decir Sofía. Tengo las grabaciones. Hasta el altar de su esposo le botaron. No tengo ninguna intención de perdonarlos. El rostro de Sofía se tornó cenizo. Le pediremos perdón a su mamá, por favor, déjenos en paz, suplicó Mateo. Es demasiado tarde. Esta casa se va a vender, así que tienen una semana para desalojar. Pero esta es nuestra casa. La casa está a nombre de Elena. No es de ustedes. ¿Y a dónde vamos a ir?, gimió Sofía. No me importa. Arréglenselas como puedan, sentenció Alejandro. Se arrodillaron, llorando y suplicando. El dinero que se gastaron me lo van a devolver. Hasta el último centavo. Pero ya no tenemos ese dinero. Entonces, lo pagarán con trabajo. La voz de mi hermano era implacable. Tengo unos amigos que necesitan gente para unos trabajitos. No pagan mucho, pero les servirá para empezar a saldar la deuda. Una semana después, Alejandro llegó con un agente inmobiliario para tasar la casa. No pueden venderla así, protestó Mateo. Tenemos la autorización de la propietaria. Tienen hasta el viernes para desocupar, explicó el agente. Si para ese día no se han ido, vendré con mis muchachos a sacarlos a las malas, advirtió mi hermano. Se rindieron. Alejandro les consiguió trabajos especiales. Para ti, Mateo, un puesto en la construcción de una carretera en el Chocó. Te darán alojamiento en un campamento, así no te preocupas por el arriendo. ¿Y yo?, preguntó Sofía. Para ti, un puesto en una maquila de confección en Cúcuta. No podemos ir al mismo lugar, sollozó. No están en posición de exigir. Su prioridad es pagar la deuda. ¿Cuánto tiempo tendremos que trabajar? Hasta que paguen todo. Contando la deuda,
los daños y perjuicios y mi comisión por conseguirles el trabajo diría que unos 8 años. Mateo fue enviado a un campamento de obreros en medio de la selva, compartiendo un pequeño cuarto con 6 hombres más. Sofía, a una fábrica donde trabajaba hasta la madrugada en condiciones agotadoras. Ambos trabajaban de 6 de la mañana a 10 de la noche, con un solo día de descanso al mes. La mayor parte de su mísero salario se destinaba a pagar su deuda. No podían verse ni apenas hablar por teléfono. ¿Hasta cuándo durará esta pesadilla?, se lamentaban, cada uno en su infierno particular. Mientras tanto, yo vivía una vida que nunca había soñado en mi lujoso apartamento. Tenía calefacción en el suelo, servicio de conserjería y un jardín en la azotea. Hice nuevas amigas, mujeres de mi edad con las que compartía tardes de café y conversaciones amenas. Doña Elena, qué historia la suya, me decían. Pero qué admirable que haya salido adelante con tanta fuerza. Disfrutaba de mis pasatiempos, la lectura, el tejido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. 3 meses después, recibí una llamada de Mateo. Mamá, por favor, perdóname. Hola, Mateo. ¿Qué se te ofrece? Este trabajo es un infierno, mamá. No tengo descanso, y el campamento es horrible. Bueno, al menos tienes un trabajo, lo cual es más de lo que mucha gente puede decir. Mamá, por favor. Estuvimos mal, lo reconozco. Reconocerlo. ¿Ahora? Es un poco tarde, ¿no crees? El trato que recibí de ustedes no lo olvidaré jamás. No hay perdón para eso. No lo volveremos a hacer. Pensaremos en eso cuando terminen de pagar su deuda. Hasta entonces, no me molestes. Colgué el teléfono, escuchando vagamente sus sollozos. No sentí nada. Sofía también llamó, suplicando. Doña Elena, por favor, perdónenos. ¿Qué quieres que te perdone? ¿Que hayas botado los recuerdos de mi esposo? ¿Crees que eso se perdona tan fácil? Lo siento mucho, de verdad. Prometieron cuidarme, y en lugar de eso, me esclavizaron mientras ustedes vivían como reyes. Me ordenaban limpiar sus habitaciones hasta el último rincón. No fue nuestra intención. Las excusas demuestran que no te has arrepentido. ¿Sabes? Prefiero vivir con extraños que con ustedes. Si vuelves a llamar, hablaré con mi hermano. Corté la comunicación. Frente a la foto de Ricardo, que ahora ocupa un lugar de honor en mi nuevo hogar, le conté mi victoria. Recuperé mi vida, mi amor. A los 62 años, se puede empezar de nuevo. Sé que estarías orgulloso de mi decisión. Ha pasado un año. Mi vida es plena y tranquila. Me uní a un grupo que defiende los derechos de los adultos mayores, ayudando a otros que han pasado por situaciones similares. Mi hijo y su esposa siguen pagando su deuda en lugares remotos del país. No siento ni una pizca de arrepentimiento. Miro por la ventana de mi apartamento, observando las luces de la ciudad, y le digo a mi esposo, soy feliz, Ricardo. Luchar contra ellos fue lo mejor que pude haber hecho. Esta, aunque tarde, es mi verdadera vida. Con una sonrisa serena, recibo cada nuevo amanecer. Mi nueva vida, a los 62 años, ha resultado ser más maravillosa de lo que jamás imaginé. El hecho de que alguien sea de tu familia no te obliga a soportar el abuso.